Pues entonces, en primer lugar, se oye más o menos, ¿no? Tal. Sí, se oye muy bien. Sí. Bien, entonces hago la presentación de lo que sería la charla coloquio. Así me gustaría tratar el tema, si no recuerdo mal, era la cuestión del corazón, y después también la redención del corazón, me parece que también titulaba. Bien, es un tema muy amplio, imagino que un poco complejo, ¿eh? Tampoco se trata de abarcarlo todo. Quizás mi perspectiva como profesor de filosofía será más antropológica, más de grandes ideas de fondo, tal, y después ya la parte quizás más aplicativa, concreta, pues lo dejamos así para cada uno, pero en todo caso al final, si hay alguna pregunta, pues yo encantado también de poder responder, o bien también podéis complementar vosotras, porque imagino que sois expertas en el corazón, ¿no? Sí. Quería para centrar lo que sería la charla, lo que me gustaría desarrollar, en primer lugar, lo que sería la idea general, ¿no? Filosófica del corazón. Tampoco se trata de una clase de filosofía, no os preocupéis. Después también me gustaría interpretar también los tiempos actuales que estamos viviendo, toda esta época contemporánea, en su relación con el corazón. Me parece que también es interesante comentarlo. Son como pequeños puntos que iremos desarrollando a lo largo de la charla. También la afirmación para mí bastante contundente de que el corazón es una dimensión importantísima, por decirlo de alguna manera, no sé qué adjetivo utilizar, del ser humano, y por tanto esta presencia del corazón en nuestra vida y en nuestra existencia, me parece que es algo obvio, pero bueno, insistiremos en el tema. También una gran tarea humana que la podríamos calificar como cuidar el corazón, después lo comentaremos, de cuidar el corazón, diría en un sentido bastante profundo, tal el cuidado, después comentaremos. En la gran cuestión de cómo hacerlo, que muchas veces el problema es la estrategia, ¿no? para conseguirlo, para que pueda ser esto eficiente, y por tanto la cuestión de la educación del corazón, cuáles serían las vías para intentar este cuidado del corazón. Y finalmente acabaríamos con una consideración sobre las crisis existenciales, por decirlo de alguna manera, que algo tienen que ver con el corazón. Cuando entraba, comentaba con Cristina, me decía, el corazón, claro, es sensible como tal y hay muchas heridas. Y esto provoca en diversas ocasiones crisis existenciales. Entonces sería bueno acabar reflexionando sobre qué son estas crisis existenciales y cómo el corazón está involucrado, cómo salir de las crisis también de alguna manera. No sé si llegaremos tan lejos. ¿Les parece? Esta sería la presentación de lo que es la charla. Bienvenidas. He de superar la impresión de estar delante de tantas mujeres, ¿eh? Bueno, entonces, en primer lugar, la idea general del corazón. La gente, cuando estamos hablando del corazón, aquí no nos referimos al órgano del corazón, que también es interesantísimo, con sus sístoles y diástoles, aunque tiene bastante que ver también, porque fijaros que el corazón recibe, que es como la sístole, y el corazón también da, como la diástole. Es decir, que la verdad, lo orgánico y lo espiritual, pues también tienen ahí sus analogías. Sino lo que podríamos denominar, y pienso que lo podemos compartir todos para no tampoco oscurecer el asunto, lo que sería la sede, como nos decía aquí Nuria, la sede de lo que clásicamente se entendía como las pasiones famosas, o bien los sentimientos. Por tanto, esta dimensión más emocional del ser humano. Esto sería propiamente lo que, cuando hablamos del corazón, a lo que nos referimos. El ser humano como una criatura sensible, y por tanto todo le afecta.
Esto es importante para nosotros porque es constante el movimiento y la presencia de las emociones en nuestro corazón. Ahora mismo ustedes tienen sus emociones por acontecimientos pasados, por el presente, por el futuro que vendrá, es decir, que es una constante del ser humano. Esto a mí me recuerda también cuando observamos el mar. Sabéis que el mar es muy sensible, ¿eh? O sea, cuando uno observa la imagen del mar, refleja el color del cielo, el viento, las corrientes marinas. Entonces, el mar sería como el corazón, ¿no? Porque en el fondo nuestro corazón refleja como una primera reacción del alma humana todo lo que ocurre, todo lo que acontece, todas las situaciones, también dependiendo en gran parte del estado subjetivo de la persona. Es decir, que en este sentido todo de alguna manera nos afecta. Esto sería el corazón, ¿no? Como el mar, ¿no? Que refleja aquello que acontece en el mundo exterior o también en nuestro mundo interior. En este sentido, el corazón, con todos sus movimientos, que son los afectos, o sea que hay movimientos, como de salida, de entrada, lo que queramos, pero siempre tiene una función indicativa. Es importante para nosotros porque es un registro que nos permite detectar, vamos a ponerlo entre comillas, algo bueno que provoca determinados sentimientos positivos, o bien algo malo o algo peligroso o algo perjudicial que también provoca en nosotros un tipo de sentimiento pues más de prevención, más de reserva o más negativo. Esta es la constante del ser humano, en este sentido. Fijaros que aquí el corazón no tiene una valoración moral, porque es un mundo de la espontaneidad. En nosotros surgen los sentimientos de forma espontánea, pero aquí no entra la moralidad. Más bien para nosotros son como registros existenciales que nos permiten detectar aquello que nos rodea, que puede ser conveniente o perjudicial. ¿Os dais cuenta? En el momento que el ser humano, con su conciencia y con su voluntad, de alguna manera integra estos sentimientos en sí mismo, entonces sí que pueden tener un carácter moral. Pero, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino recuerda que el odio, como tal, y por tanto también podía entrar aquí la venganza, claro, los afectos son muchísimos, ¿no? Pero es normal, es natural en el ser humano que se despierte. ¿Se entiende? Una persona que ha hecho daño a mi hijo, claro que es lógico que en la madre le suscite un odio, dice Santo Tomás, claro, lógicamente. Quizás la dificultad moral es cuando uno anida este sentimiento de odio o hace que permanezca este sentimiento e incluso lo consienta con su libertad y con su razón en su existencia. Pero como tal, el odio es algo normal. Y yo, por ejemplo, soy sensible ante las injusticias, odio la injusticia, ¿se entiende? Incluso puedo, ante la injusticia puedo reaccionar con furor, con ira. Así, por ejemplo, ¿recordáis Moisés? Era un hombre muy sensible, pero ahora no entraríamos en cuestiones, quizás yo a veces me voy al plano religioso, me disculparán por mi condición sacerdotal, pero ¿os acordáis cómo se pelea con aquel egipcio que estaba maltratando a un judío? ¿Os acordáis? Ahí sale, es muy interesante, Moisés con un gran corazón, ¿no? Y que tiene odio y que tiene ira ante aquella injusticia flagrante que está observando. Se ve, es interesante el carácter espontáneo de las emociones y después ya el carácter moral, claro, porque enseguida nosotros, el ser humano, incorpora y da una respuesta libre a los sentimientos. Esto sería, en principio, la presentación de lo que es el corazón. Vamos al siguiente punto, que sería la interpretación de los tiempos actuales en relación con el corazón. Saben ustedes muy bien que el corazón hoy en día tiene un gran protagonismo en la sociedad actual, en la conducción de las vidas personales, incluso como criterio
regulador y rector de nuestras acciones. Lo que señala o indica el sentimiento es lo que debemos obrar. De ahí que podemos decir que nuestro tiempo actual se caracteriza por una hipertrofia del corazón. ¿Se entiende este sentido? Nos movemos por los sentimientos, y es lógico, porque son indicativos los sentimientos. Sin embargo, hoy en día prácticamente el criterio último de moralidad o de elección o de actuación suelen ser los sentimientos, el viento o el ruido de los sentimientos. Hay un autor contemporáneo que hacía una especie como de juicio sobre la época histórica que vivimos. Durante un tiempo, quizás excesivamente moralista y racionalista, la sociedad, sobre todo europea, escondió todo el mundo del corazón, de las emociones, en el sótano de la casa. Pero claro, es una dimensión esencial. El hombre no puede negar el corazón. Es el palpitar, por decirlo de alguna manera, de nuestra existencia. Incluso a veces el tipo de educación que hemos recibido, un poco rigurosa con los corazones. Usted no manifieste demasiado el sentimiento. Usted sea también comedido y hay un cierto equilibrio y una cierta virtud también a la hora de manifestar los sentimientos. Pero decía este autor que llega un momento en que el ser humano es ser humano, explota el sótano y los sentimientos vuelven a aflorar como un nuevo romanticismo, un hiperromanticismo, inundando todos los pisos de la casa. Y en estos momentos el edificio de la existencia humana está inundado de sensaciones, ¿me entienden ustedes, no? Lo que yo siento, ¿no? El sentimiento, la vida humana con el peligro también de convertirse en algo superficial y perder profundidad, la profundidad de la razón o la profundidad de la libertad o del propio ser, pues es un tipo de existencia muy a flor de piel, dominada, regida o regulada justamente por las emociones. Sin embargo, yo les diría, cierto, es verdad esto. Como en tantos momentos de la historia se produce como una reacción, ¿se entiende?, frente a un tiempo de un moralismo así exagerado. Aquí es prototípico Immanuel Kant, el filósofo que pregonaba con su mejor intención a la hora de la actuación ética, la norma por la norma y el deber por el deber. No busque usted compensaciones, porque tú estás restando mérito a su acción moral. Pobre Kant, quería como una perfección, un perfeccionamismo moral. No busque usted como un placer, una satisfacción moral, aunque exista en la acción moral, decía Kant, ¿no? Sino usted actúe por el bien en sí mismo, por la norma como tal, dando respuesta al deber. Kant, es decir, se comprende, pero sin embargo, claro, al final estamos aparcando la sensibilidad y la emotividad de la actuación humana, y esto es terrible. Sin embargo, que hoy en día, al menos es mi visión, y ustedes después también me dirán también, el complemento no puede llevarnos esto a desvalorizar el corazón. ¿Se entiende? O sea, el ver que hay sí, que está tan así, tiene tanta prepotencia el corazón, no lo podemos desvalorizar. Y esto para nosotros también es muy importante. Es decir, lo decimos muchas veces, en el trabajo es bueno poner el corazón, en nuestras actividades profesionales es bueno poner el corazón, etc. En el hogar es bueno poner el corazón, en las conversaciones, no sé, tal, o sea que esto, tal. Incluso cuando hablamos de la dimensión más religiosa de la persona humana, nuestro credo que tiene nuestro dogma y nuestra doctrina, hombre, pero si esta fe que tenemos, teórica, puede pasar de la cabeza al corazón, mejor, ¿no? Es decir, si puede iluminar de alguna manera nuestro corazón, nuestros sentimientos también y tal, y que uno tenga, se comprende. Por tanto, quiero hacer aquí una reivindicación y una defensa de que sí que es cierto que somos críticos a veces con ese exceso de corazonismo, pero que no perdamos de vista que tiene un papel importante. Y ahora pasaríamos al siguiente apartado, que me parece que todos ustedes también compartirán, que es cómo el corazón es una cuestión, una dimensión importantísima, decía antes, o esencial del ser humano y de la vida humana. Entonces, yo ahora les situaré
como proponiéndoles un cierto mapa antropológico para comprender realmente la situación del corazón. Es el centro neurálgico de la existencia humana, más que el cerebro. Fíjense ustedes que el cerebro está arriba, está en la cabeza. El ser humano que en su largo proceso evolutivo de hominización se levanta, la cabeza, el cerebro queda en un extremo, queda arriba, sí. Pero no está en el centro. El centro lo ocupa el corazón. Todo pasa a través del corazón, ustedes lo saben. Me gusta, en las casas tenemos nuestros pasillos y con sus habitaciones a un lado y a otro, la cocina, el lavabo, la habitación y tal, el comedor. El corazón es el pasillo, todo pasa a través del corazón, esto es importante. Todo. ¿Se entiende? No es que tengamos ahí nuestros pensamientos racionales, por una parte, es que los pensamientos racionales están preñados o impregnados de corazón. Es como el pasillo, diríamos, o el corredor vital a través del cual pasan todos nuestros movimientos existenciales, las elecciones, los pensamientos, incluso lo que hacemos no voluntariamente, sino inconscientemente. Tenemos muchísimas decisiones, que son decisiones que prácticamente no tienen un momento de conciencia, de reflexividad, sino que actuamos con una gran espontaneidad, con libertad incluso, pero ni nos lo planteamos. Todo pasa a través del corazón, centro neurálgico de la existencia humana. Detrás de cualquier actuación y experiencia siempre está el corazón. Si yo les digo a ustedes, para mí hoy ir a trabajar es un palo, ¿puede pasar esto alguna vez? Ahí hay un sentimiento de palo. Ahora, claro, pero es que está detrás siempre cualquier. O por ejemplo, no tengo un gran plan esta noche, nos vamos a ver una película, yo soy una gran cineasta, después iremos a cenar, comentaremos la película, o tengo ilusión, tengo ganas, ahí también se genera un sentimiento maravilloso, un sentimiento positivo. Siempre. Yo estuve en la India el año pasado, fue toda una experiencia también espiritual. La visión del Taj Mahal de la India, si se han estado ustedes, seguro que sí, es un sentimiento difícil de expresar, de maravilla, es un monumento. Sin embargo, observar la miseria de la India es descorazonador, ¿no? Entonces, ¿os dais cuenta? Todo es constante, ¿no? Es inmediatamente. Al respecto, quiero proponer el mapa antropológico judío. Porque Occidente, los racionalistas, nosotros, no sé hasta qué punto acertamos en muchas de las consideraciones. Pero fijaros que el judaísmo, ¿sabéis dónde sitúa todo el mundo del corazón? No en el corazón orgánico, ahí sitúa la voluntad, más bien, el corazón. Fijaros que es la parte del corazón, es la parte superior también, un poquito como el tórax, ¿no?, del cuerpo humano, tal, igual que la cabeza. Entonces, fijaros, la cabeza sería la representante orgánica de la inteligencia, de la razón. El corazón también es bastante elevado, sería de la voluntad. Y es muy importante porque el judaísmo sitúa el corazón en toda esta parte, diríamos, inferior del tórax. Es decir, donde están las vísceras, donde está el hígado, donde está el estómago y sobre todo donde está en el caso de la mujer, que tiene una relación privilegiada con el corazón, donde está el vientre o las entrañas de la mujer, maternales, si se da el caso, se comprende. Fijaros, es muy interesante. Todo pasa a través de aquí, de este corredor. Y después ya más inferiormente, toda la parte genital. La parte genital sería la parte más de la vitalidad humana, de la reproducción, es decir, más instintiva, más de lo inconsciente, del subconsciente, del eros, diríamos. Pero fijaros que entre la parte superior, que sería la cabeza y el corazón, y la parte inferior, la más instintiva, el eros, en general, no únicamente la dimensión erótica, sexual, sino todo el eros, la impulsividad, que a veces es un misterio para nosotros, la impulsividad que tenemos, pero que es la base de los sentimientos. Entonces la parte del subconsciente es muy importante porque en el fondo ahí lo tenemos nosotros, marcado también por muchas cuestiones históricas y
genéticas también, incluso de nuestras generaciones anteriores, pero fijaros que es la base de los sentimientos, el corredor sería la parte emotiva, y después habría toda esta dimensión más rectora, capital, que sería la cabeza, y después también la voluntad. ¿Lo entienden? Es decir, que es muy interesante para situarnos y decir, no, señores, no perdamos de vista que todo pasa a través del pasillo, por decirlo de esta manera, del corazón. Esto es lo que quería expresar en este otro punto. Y ahora pasaríamos al siguiente cuestión, donde todo se nos va a complicar un poco. Ahora en nuestra sesión entramos todos un poquito en crisis, porque nos damos cuenta que el corazón no es fácil. Me parece que hay un pasaje, un versículo de la Biblia, nada más tortuoso y complejo que el corazón. Y uno se mira a sí mismo, ¿no? Se da cuenta que nuestro corazón y la propulsión, o a veces la falta de sentimiento, nos llega a asustar. Por tanto, ahora haríamos como una experiencia de los personales de una cierta perplejidad ante el corazón que nos supera. No lo acabamos de controlar ni de comprender. Aquello de que no me comprendo ni a mí mismo. Ciertas reacciones, yo por ejemplo, a veces, yo que debería ser un santo sacerdote, diríamos, y a veces te encuentras con un sentimiento de odio de repente que te asalta, que yo me asusto de mí mismo. ¿No os pasa esto? No, a vosotras no. Quizás no, pero esto es muy fuerte, porque ¿de dónde? Entonces la pregunta racionalista del origen, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué se da esta situación? Entonces aquí podríamos ver, un poquito analizar o hacer un autoanálisis de la experiencia emocional que tenemos. Porque nos damos cuenta que en nuestro corazón se dan, y de una forma alternativa, sentimientos contradictorios. ¿Qué pasa aquí? Amor, podemos pasar del amor más grande al odio más terrible, en poco espacio de tiempo. Entonces esto es impresionante. O bien, por ejemplo, a veces nos damos cuenta que no amamos suficientemente aquello que objetivamente deberíamos amar, y por otra parte también nos damos cuenta que aspectos que quizás no son tan importantes, que no son tan cruciales, que no tienen que poseer tanto nuestra atención, no los amamos suficientemente, o el corazón tampoco lo hacemos demasiado. Es decir, que el corazón reacciona de una forma desmesurada. O sea, nos damos cuenta que hay como una enfermedad en el corazón. Esto todos los filósofos lo han detectado. El mismo Quijote de Cervantes, el famoso Quijote, que es una obra maravillosa, porque después aquí podríamos contar con la literatura, cómo ayuda la literatura en el tema del corazón. El Quijote dice, este laberinto de los deseos, que nos hacemos un lío, nos mareamos y no sabemos dónde nos llevan. ¿Cuántas veces hay un aspecto traidor del sentimiento? Nos apuntan hacia la verdad, nos apuntan hacia lo que es verdadero, hacia lo que es el bien, y sin embargo nos traicionan, porque a veces nos conducen hacia donde no se encuentra el verdadero bien. Por tanto, ojo y alertas ante el corazón. ¿Cuántas veces tiene un punto de irracionalidad? No nos dejan pensar. Y es verdad, cuando uno está en una situación emocional así fuera de lo normal, uno es que no sabe lo que dice, ¿sí o no? Y el verbo lo que expresa es la inteligencia, la razón, y por tanto se produce una irracionalidad, no solo en el verbo, pero ¿qué has dicho? Hasta uno mismo dice, ¿cómo pude decir eso? Pero claro, vivías una situación quizás límite emocional. O bien nos hacen sufrir excesivamente. ¿Por qué tengo que sufrir tanto por los sentimientos? Si deberían paliar mi vacío, o paliar mi inquietud, o mi búsqueda de sentido, porque me conducen en el fondo como este corredor hacia lo auténtico. ¿Cómo es que hacen sufrir tanto? Entonces aquí es donde se nos abre esta gran disciplina. Vale. Sí. Porque la gran disciplina, que sería lo que denominaba antes
la educación del corazón o el cuidado del corazón en un sentido profundo, Cuidado del corazón, o sea, me refiero a, hace falta forjar el corazón. O sea, es un sentido no solo cuidar, o sea, que hay que forjar el corazón o se necesita un trabajo interior para intentar, como decía Nuria al comenzar, una personalidad más integrada o más equilibrada, porque se capta que hay un desorden en el corazón. Fijaros que el desorden es falta de paz. Las personas pacíficas o que han conseguido lo que se llama la paz, tradiciones religiosas, tradiciones filosóficas, lo que es la paz espiritual, justamente son aquellos que han conseguido no tanto el orden en la mente, que también es importante un poquito de orden en la mente y tal, una buena lógica, no tanto orden en los valores morales y en los principios éticos, sino sobre todo la clave de la paz de una persona. No es que este tipo lo tiene todas las cosas muy claras, no asegura la paz de la persona. Justamente la paz está en esta paz nuclear, esta paz central que pasa por el corazón, y por tanto es el orden del corazón, justamente. Y a esto se encamina lo que sería lo que decíamos, el cuidado del corazón. La gran cuestión, os decía también de algún filósofo que se refería a este aspecto, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es un moderno, es un judío muy interesante, que pivota toda una ética a partir de los afectos, muy interesante, es muy moderno en este sentido. Es muy moderno. Hoy en día se recupera mucho Spinoza en este, porque claro, porque está muy presente la cuestión emocional, ¿no? Ustedes también hablan mucho, supongo, desde el punto de vista de la empresa, pero ¿no? Es importante el hecho de tener empatía emocional, bueno, pero esto es otro asunto. Porque el corazón tiene grandes capacidades, tiene intuición, o sea, ya tiene muchas cualidades muy interesantes, capacidad de respuesta. El corazón tiene también una gran capacidad, que es lo típico, de encontrar soluciones. Su diástole, el corazón, esos movimientos infinitos del corazón permite encontrar, ¿sabes?, una especie como de caminito, de rendija, tal, cuando hay un problema en la casa. Y por esto, los que tienen corazón son capaces, vamos a hacer esta tentativa o intentarlo de esta manera. Pero, por ejemplo, Spinoza decía, el hombre experimenta una servidumbre o una impotencia respecto a muchos de los afectos que se le generan. Servidumbre habla, esclavitud. Esclavitud. Pasaríamos, por tanto, al siguiente apartado, que sería el penúltimo. Esto va bien decirlo, ¿no? Porque entonces uno dice, se está acabando, ¿eh? No, porque no hay nada peor de el conferenciante que está hablando y hablando y hablando y dices, ¿pero cuándo acabará? O al menos quiero un mapa, que dice, por favor, ¿pero usted dónde va? ¿No? Esto es... Bueno, pues entonces estamos prácticamente en el último peldaño. Porque también Nuria me comentaba que es, como ven ustedes, esto no es una clase de filosofía, tiene un trasfondo filosófico, pero más bien es interesante, es una presentación amigable, ¿no?, que después pueda suscitar el coloquio o el debate y tal, ¿no? Tampoco se trata aquí de hacer grandes cuestiones como cuáles son los sentimientos que distingue Santo Tomás de Aquino, pero me parece que ahora esto ni es el momento. Pero bueno, aparecen estos que les decía, ira, aparece la ira, y dice Santo Tomás que no es ni mala ni buena moralmente, sino que es natural en la naturaleza humana, que surja la ira santa de Cristo cuando se enfada. Ahora vuelvo a sacar el tema de Cristo porque para mí es mi religión. Pero comprende ustedes que ahí tuvo una ira cuando vio a los mercaderes del templo mercadeando en el atrio del templo. Ahí se vio una ira, se le llama ira santa, pero fue una ira, y hubo violencia. No lo olvidemos, hubo violencia por parte de Cristo. ¡Pam! Empezó a repartir, no a las personas, pero sí a los tenderetes y... no olvidemos, hubo violencia física ante lo que él le airó. Porque claro, no hace falta que lo diga, ahora me sale la vena cristiana. Claro, Cristo, lo del corazón de Cristo es algo que no tiene parangón. Pero no es ahora el momento de hablar del corazón de Cristo. Pero claro, cuidado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo podemos educar algo tan difícilmente educable con el corazón? Porque el corazón es movimiento. El movimiento es muy difícil de educar. El corazón es espontaneidad, es primera reacción ante. La Biblia
vuelvo, ay, es por el tema bíblico. ¿No pasa nada? ¿Os acordáis? El gran primer emoción que aparece en la Biblia en Génesis, y ahora que estoy ante las mujeres, es, ¿os acordáis? La reacción primera que tuvo Adán en aquel relato segundo del Génesis de la creación, cuando vio a la mujer. ¿Os acordáis? Esa fue, es muy interesante porque es la primera gran emoción, el estupor originario, había dicho Juan Pablo en algún momento, cuando el varón descubre o reconoce o por primera vez tiene la visión, tal, esto claro, es una forma de explicar, pero ante la presencia de la mujer. No solo la cuestión corporal, sino ante la presencia de la mujer, ante el misterio de la mujer, ante lo que podía significar la mujer para él, porque también siempre tal. Eso es, siempre digo, por tanto, siempre digo que esto es la emoción más bella, que ustedes no la tienen, la tengo yo en todo caso, porque es del varón ante la mujer, ¿no? Pero hay, como ven ustedes, muchísimas emociones que podemos vivir de mucho tipo, pero es interesante. Como ven ustedes, es la primera reacción de un ser racional ante algo, ante alguien, en este caso que es la mujer, que es la idea del sentimiento. Entonces, el tema es cómo. Aquí hay una cuestión muy complicada. ¿Cómo educo el corazón de mi hijo? ¿Cómo educo el corazón de mi hija? El otro día estaba en el tren, yo, tranquilamente, porque voy en tren muchas veces, desde mi población, donde estoy viviendo, cerca del mar. Por esto he puesto el ejemplo del mar, porque veo cada día el mar y veo, hoy tiene color turquesa, o tiene color azul, tiene tal. Entonces estaba sentado y se me colocaron dos adolescentes delante. Se produce el encuentro entre dos adolescentes contemporáneas y un cura ya un poco maduro, ya de vuelta. No paraban de hablar a una velocidad infinita. No las entendía. Vitalidad, sentimiento, emoción, se lo explicaban todo lo que iban a hacer y tal. Y es muy curioso porque en un momento pasaron del castellano, pasaron al árabe. Y entonces capté eran morenas, capté que eran también chicas árabes, ¿no? Pero completamente chicas de aquí y tal, por su forma de vestir, etc., ¿no? Pero te das cuenta, era todo emoción, tal. Hasta en algún momento yo hice alguna reacción de, cuando vi que hablaba en árabe, de extrañeza, y se me quedó mirando, se me rió, una de ellas, me intimidó, y se ríe. Yo estoy aquí, yo no pinto nada, yo no cuento. ¿Se entiende, no? O sea que la capacidad de reacción, de captación, es impresionante. Y además a una velocidad infinita, velocidad de la luz. Y yo que soy un hombre lento, filósofo, sereno, digamos, ¿entienden? ¿No? Al final me despedí de ellas diciendo que vaya bien, que es una cosa muy así, muy tatán. Bueno, dijeron adiós, pero... Bueno, entonces todo esto dice, ¿cómo yo puedo educar el corazón? Entonces aquí hay la cuestión importante, fíjense ustedes, que es un poquito todo el tema de la trascendencia humana. Es decir, si nosotros apuntamos al objetivo, que esto imagino que esto es importante, el objetivo, el ideal, moral, esto automáticamente, esta idea me la sugirió Nuria en su momento, es lógico. Es la vía ética, la vía moral. Si uno apunta al bien, a lo verdadero y a lo auténtico, esto, claro que esto ya es más una cuestión más de la racionalidad, pero lógicamente arrastra tras de sí a los sentimientos y los va acrisolando, los va forjando y los va encaminando hacia el verdadero objetivo, que no son superficialidades o que son reflejos o cuestiones sin importancia, sino que es lo de verdad, lo auténtico. Hacia allí hemos de empeñar. Y a veces, si esos sentimientos uno va acrisolando con el objetivo, si se le van un poquillo, en el fondo, la virtud en este sentido, y la vía moral, pues se ve que es interesante en esta línea. Y aquí aparece todo, por tanto, la virtud, en el fondo, permite la educación de los sentimientos. Si uno apunta al bien, llama la caridad, la justicia, si uno intenta ser justo, claro, los sentimientos se reconducen, diríamos, hacia el verdadero objetivo, hacia la luz a la que tienen que apuntar, porque al final, ¿qué buscan los sentimientos? Reaccionan ante lo bueno o lo malo para que nosotros podamos elegir lo bueno y evitar lo malo. O sea que en esta vía ética, ahí estás tú sin querer forjando los sentimientos.
sería la vía ética. Sin embargo, aquí yo hacía una especie como de añadido, y ustedes me entenderán enseguida, siempre tengo un poquito de reservas, no perdón, de reservas de la vía ética. La vía ética es muy interesante, es holística. Pero fíjense ustedes que en nuestra sociedad europea ilustrada y racionalista a veces damos una excesiva importancia a las potencias superiores espirituales. Esto es muy tomista, muy agustiniano, muy cristiano, que es la inteligencia, claro, son las potencias señoras, y la voluntad. Quiere decir que nosotros, cuando queremos educar en el corazón a mi hija, a estas niñas adolescentes, pobre madre, yo no puedo ser pobre madre con aquellas niñas, ya sé que eran tremendas, dificilísimo de entablar un tipo de diálogo racional, ¿no? Porque es que van disparadas estas chavalas, pero son buenas, lo vi en sus ojos, eran buenas chicas, su fondo. Si no, interactuaban conmigo, por eso hacían, bueno, entonces la cuestión es que vamos a darle criterio, vamos a darles explicaciones racionales, vamos a ir por la vía del intelecto. Pero claro, ¿qué hace el corazón ante la razón? ¿Qué me explicas? Que también es importante dar criterio. Y a veces acudimos a la voluntad, que es, oye, vale, es que la voluntad, es que si tú ves el objetivo, te das cuenta de esto, que tú tienes que sacarte la carrera, o la carrera, o lo que sea, o... Por tanto, entonces has de poner los medios para conseguir que el objetivo, y por tanto hace falta tu fuerza de voluntad, y por tanto hay que ponerse a estudiar, etc. Sí, pero ¿me entienden ustedes? Esto suena a chapa. ¿Por qué? Porque quieras o no quieras, esto se mueve, claro. ¿Me lo he sacado? Porque quieras o no quieras, la inteligencia y la voluntad se sitúan en otro nivel o en otro orden respecto al corazón. ¿Cómo conquistaremos al corazón? Con el mismo corazón. O sea, la educación del corazón es por vía del mismo corazón, para ser realmente eficaces o eficientes. Porque si no, todo es complementario. La vía de la virtud, la vía de la inteligencia, la vía de la voluntad. Es que el ser humano es una unidad. Sin embargo, o sea, a ver, ustedes a mí me escucharán. Esto es el móvil. ¿Qué hora tenemos, Nuria? Porque estamos acabando, ¿eh? Bueno, entonces, pero tenemos que hablar. Voy a resumir rápidamente. ¿Se dan cuenta ustedes lo bonito que es esto? O sea, yo a ustedes ustedes pueden confiar en mí si me ven semejante. Si ustedes a mí ven una persona, no sé, este hombre está en otro mundo, es una persona que quizás es muy inteligente, ha dado una clase magistral, pero no hay conexión, ustedes no confiarán. Es la frase de Moby Dick, aquella gran novela de Herman Melville, que es una preciosidad, para mí es una preciosidad, para mí, una preciosidad metafísica y tal, que dice: solo lo semejante cura lo semejante. Solo lo semejante cura lo semejante. Si yo quiero curar el corazón, lo tengo que hacer a través del corazón. Por tanto, al final, la gran educación del corazón viene ante cuando el joven o el chaval que tiene dificultades con su corazón, que está hecha la cabeza un lío, que su corazón está absolutamente a flor de piel, cuando está ante el rostro de alguien que es una persona donde hay una madurez, hay un equilibrio psicológico, hay una cierta... los afectos están bien dirigidos, tiene su vocación bien planteada y por tanto apunta bien hacia el bien. El testimonio, la persona, no es la vía de la palabra. Fíjese que no es la vía de la razón, ni la vía del ánimo. Hay gente, venga, es como si a Nuria la encuentro un poco deprimida, porque no tiene voz, ella que es un chorro de voz, y digo, venga Nuria, escucha Nuria, tú puedes. Bueno, le puedo ayudar en algo, pero venga la voluntad, o por ejemplo un momento de desánimo a alguien, pero al final es el testimonio. Cuando estás ante una persona, entonces es una vía de silencio, es una vía de connaturalidad, por contacto, no vía del verbo, no vía de la razón, ni de la moralidad, que todo también entra. Y por tanto doy importancia a esta quizás tercera navegación, la intelectual, la de la voluntad, que sería como más la navegación moral, pero también hay la del testimonio.
Lo digo de otra manera. La persona santa, en el buen sentido de la palabra, tipo, genera de una forma automática, a la gente que lo contempla, genera orden en el corazón de las personas que lo contemplan, o lo contemplan de lejos, de cerca, no se sabe. Esa vía para mí es muy interesante, que sería como la vía del testimonio. Y acabo. Crisis existenciales. Díganme ustedes, ¿han tenido alguna vez crisis existenciales? Sí, tiene que ver con el corazón. La crisis existencial es cuando el corazón no te sigue. Es una desafección, es una desgana, falta corazón. Crisis existencial, pueden haber muchísimas. ¿No les pasa a ustedes? Mi ministerio, por ejemplo, sacerdotal, a veces puede decir, yo estoy descorazonado. No sé qué me pasa, rutinario, la misa, no me dice nada, me entenderán ustedes. Llega un momento que puede pasar, no estoy poniendo aquí crisis en ustedes, pero podría pasar, y ahora la catequesis, los niños, arriba y abajo, etcétera, la organización, la gente, puede estar descorazonado. O bien la vida profesional, ¿no? El corazón sí, crisis existencial, es un tema muy de corazón. Quizás mentalmente lo traes, lo ves, e incluso tu voluntad te dice que tienes que hacerlo porque es que si no estás fallando. Pero la crisis existencial afecta al corazón y es una herida del corazón. Y aquí entraría muchas crisis existenciales y muchas heridas del corazón. Al respecto, acabo diciendo, o somos capaces de generar un afecto contrario al desafecto o estamos perdidos. Esta es la última cuestión que quería reflexionar. O somos capaces de generar, resucitar el corazón, me permite utilizar también una palabra de la analogía religiosa. Porque o lo resucitamos el corazón, no me vale la mente, no me vale la ética. O resucitamos el corazón o viviremos una vida amargada. Porque es, en el fondo la crisis es una crisis del corazón. Y entonces acabaría con la cita de Baruch Spinoza, este racionalista, hay que decirlo, racionalista moderno, con sus problemas también a la hora de fundamentar la ética, pero dejémoslo esto tranquilo. Él tenía esta frase, decía, fíjense ustedes, un afecto no puede ser reprimido ni suprimido, sino por medio de otro afecto contrario y más fuerte que el que ha de ser reprimido. O me vuelvo a ilusionar yo en mi sacerdocio o estoy perdido. O vuelvo a generar un enamoramiento por mi sacerdocio o estoy perdido. La cita de Spinoza es, como ven ustedes, es buena. Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido, sino por medio de otro afecto. Lo semejante cura lo semejante. No por muchas charlas, ni chapas, ni llamadas a la fuerza de voluntad. Y más fuerte y tal. La gran pregunta que nos da miedo a los seres humanos es, ¿pero puede resucitar mi corazón que se ha dejado de enamorar del marido, por lo que sea? Nos parece imposible, pero si uno entra en la filosofía, pero es nuestra naturaleza. Ha pasado algo, ha ocurrido algo, pero es que nuestra naturaleza es lo que hubo, lo hubo, y lo puede volver a ver. Hay que tener una cierta confianza en el corazón de nuestra naturaleza. Hay que curar el corazón desde el corazón, pero ¿quién dice que no es posible volverse a enamorar? Lo que pasa es que hay situaciones muy complicadas en las cuales no se vuelva usted a enamorar, sepárese, porque aquí hay un problemón muy gordo. Sin embargo, que esa separación, por ejemplo, no te deje amargura. Por tanto, igualmente, aunque no sea posible de nuevo ilusionarse o enamorarse, porque más vale no hacerlo, sin embargo, tú puedes también, dentro de tu herida, resucitar tu corazón. Y de una forma muy pacífica, sí, pero es mi marido. O es el hombre que, no sé, no me meto en cuestiones que quise o que quiero incluso, a pesar de su desgracia, de lo que ha podido hacer, de su traición, ¿no? O sea que hay un tema muy potente, muy delicado, pero como pueden ustedes ver, muy antropológico, es nuestra condición humana, la del corazón. Y con esto hemos acabado.